Perdón, ya que todavía no... Sí, em, quería saber más o menos qué habían visto hasta ahora para que entre en el parcial, como para tener una idea. Yo había visto que habían visto punteros, me parece, puede ser. claro, está punteros y vimos luego la recursión. O sea, esos Ah, son los bueno. dos temas iniciales que vimos. Ah, bueno. Gracias. Y repaso del primer cuatrimestre al principio. ¿Se toma también lo que se vio en el primer cuatrimestre? No es que se toma, pero está todo relacionado. Entonces, si no Claro. sabes detalles del primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre te van a costar. ¿Sí? Bien. Recuerden también que tienen el espacio de tutorías, es decir, uno de los profes en el espacio general de programación 2 hay uno de los profes que da tutorías en Zoom, ¿sí? En un cierto horario, así que si necesitan pueden asistir. Bueno, Manuel, cualquier cosa, bueno, el otro día habíamos hecho casi toda la guía, eh, quedaron algunos ejercicios que otros, que eso se los dejo para pensar, pero hemos hecho bastante. Cualquier cosa preguntan o envían su resolución por Slack, porque yo las resoluciones no les hago, porque, a ver, no me gusta hacer resoluciones porque si no se van a quedar con esa. Van a pensar que esa es la única forma de hacerlo y nunca lo van a plantear, van a mirar la resolución y van a ver el planteo de la resolución. Entonces, la idea es que ustedes envíen su resolución y cualquier cosa se corrige sobre esa, ¿sí? Pero no al revés. Sale, genial, Emanuel. El resto, ¿alguna duda? Hay algunos que, sí, la mayoría son participativos. Sí, por lo menos los que vienen a clase, que son pocos, pero todos participan. ¿Tienen alguna idea si sus compañeros, el resto de los compañeros asisten a las otras clases o es más o menos lo mismo la concurrencia? Oh, en matemáticas somos menos. Estadística. Bien. Claro, son poquitos. En la arquitectura un poco más. Bien. Bien. Bueno. Fue fuerte el filtro. Sí, no sé qué pasó. Es que en realidad tengo escritos, ustedes son 20, 30 en total, ahora que se sumó Agustín Fabelis, somos 30. Así que por eso me llama la atención que siempre son 10, 11, 12. El otro día creo que fuimos 13. Pero no, el resto del grupo tampoco lo veo participar. O sea, y es mucho, es la mitad. Así que, bueno, enviaré cualquier cosa, un mensaje general al foro en el campus, que les va a llegar a todos por mail. Aquellos que participan, bueno, están en clase, no tienen que prestarle atención, pero es más bien un mensaje para el resto. Porque me preocupa que haya tan pocos. Claro. El tema es que si no asisten, no participan y nada, o sea, no hacen ni una pregunta, no los veo venir a clase, no sé si miran los videos, espero que sí. Eh, el parcial se les va a hacer imposible, porque es todo lo que vimos, o sea, todo como lo doy, se toma. Así que eso es un Las detalle a clases tener en están, cuenta. perdón, las clases están grabadas, ¿no? Sí, están en el campus, fíjate que Ah, hice perfecto. clase Sí, me parecía haber visto, 1, pero... clase 2, sí están todas. Pero bueno, les hago hincapié en esto porque yo no tomo nada que no sea algo que no di. ¿Bien? Todo lo que doy es lo que tomo, así como lo doy. ¿Sí? Claro, es que Igual, por ahí las hacen las guías, pero si tampoco corroboran ni nada, no sé, y no me parece que sean recursantes tampoco. Hay algunos que sí que sé que son recursantes, pero no es el 50% de la cursada, así que por eso me llama la atención. pasa que el cuatri pasado, creo que esta misma comisión
El segundo parcial lo rindieron creo que 14 personas. Claro, La concurrencia es esta más o menos. claro. Sí, Emanuel, no sé, porque me parece que te tenés que escribir. Así que no, porque no vas a quedar anotado. Directamente tendrías que pedir la inscripción y, o sea, hay un trabajo ahí. Tenés que agarrar, inscribirte, planear en qué comisión. Por eso me llama la atención que desde el día 1 hay algunos que no participaron. Pero bueno. Y bueno, una lástima. Después enviaré un mensaje general, ya les digo. Así que aquellos que están acá no presten atención. Y pensá que el cuatri pasado creo que eran algo de 40 inscriptos Sí, y la participación era esta. claro, Creo que el máximo llegaron a ser entre 15 y 20 en el primer parcial y nada más. claro. Qué lástima. Bueno, gracias por la información. Por lo menos me quedo tranquila que ustedes sí van a estar y que espero que sea así y que siga así porque les va a servir mucho esto. ¿Sí? Para el parcial se van a dar cuenta que es esto, no hay nada por fuera. ¿Qué vemos hoy? Hoy lo que van a ver es TDA, ¿sí? Es clase cortita, o sea, no los voy a retener mucho tiempo porque es la explicación de cómo se conforma un TDA y hay una pequeña guía que ya está habilitada en el campus que tiene 3 ejercicios. Ahí les voy a explicar un poquito. Ahora vamos a empezar. Que tiene 3 ejercicios. No, para nada. Van a ver que es una pavada, ¿sí? Pero sí tienen que entender de qué se trata. Es más, TDA es muy parecido, no lo es, pero es muy parecido a lo que van a ver ustedes el 4 que viene cuando vean objetos. ¿Sí? Tiene una idea, o sea, la representación de un TDA es muy similar a lo que sería un objeto en programación orientada a objetos. ¿Sí? No tiene que ver con, por eso le digo, es muy similar porque tiene una relación en las reglas a cumplir cuando estamos conformando un TDA. ¿Sí? Tienen una relación con lo que es un objeto. Pero no es un objeto, ¿sí? No es lo que no podemos decir, un TDA es un objeto. No. Tienen una relación en cuanto a las reglas. Cuando el año que viene vean orientado a objetos, se van a dar cuenta que van a escuchar la palabra abstracción, encapsulamiento, bla, 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 bla. ¿Sí? Cuando escuchen esas palabras van a decir, mira, eso también lo decía el TDA. Pero un TDA no es un objeto. ¿Bien? Ustedes entienden bien el concepto de TDA, el año que viene también van a entender bien lo que es el concepto de un objeto. ¿Sí? Y cómo se conforma un objeto. Así que esa es la importancia, la relevancia que se le da. ¿Sí? Acá lo vamos a utilizar para conformar las librerías de pila. ¿Se acuerdan de la librería de pila? Bueno, una pila es un TDA. ¿Sí? Una pila es un TDA. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque una pila es un TDA y por qué no, qué sé yo, un arreglo no es un TDA. O una persona no es un TDA. Una estructura de persona. Vamos a separar bien. Tiene que cumplir ciertas reglas. ¿Sí? Vamos a comenzar, ahora que somos más. Bien, ¿qué significa TDA? Y ahí venía la pregunta de Joaquín. El TDA significa tipo de dato abstracto. ¿Sí? La definición es tipo de dato abstracto. Son una instancia del principio general en la ingeniería del software, que va con muchos nombres, pero con pequeñas distinciones en el significado. Y acá vemos las características de un TDA. El TDA tiene 5 características. La primera y la principal, ¿sí? Es la abstracción. Es decir, detalles de bajo nivel. Características representados con una idea más simple y de alto nivel. O sea, ¿se acuerdan de la pila que nosotros del otro lado, como usuario, hacíamos cosas, pero realmente no teníamos que darnos cuenta de nada, ni cómo estaba conformada, ¿sí? O sea, simplificábamos una idea.
La idea, y simple, la utilizaba el usuario. Nosotros la complejidad se la quitábamos al usuario, ¿sí? Las características de una persona, ¿sí? Todos tenemos parecidos o casos que nos definen unívocamente, cosas en común, y a la vez todos podemos hacer ciertas acciones o comportamientos. Entonces esos son los detalles que hacen que una pila todo el tiempo se comporte como una pila, más allá de cómo esté implementada. Esa sería la abstracción. Son los detalles de algo, las características de una persona. Tenemos 2 ojos, tenemos nariz, tenemos boca, etc. Y todos podemos hacer ciertas acciones, comportamientos, movernos, hablar, saltar, ¿sí? Ahora, ¿qué es la modularidad? La modularidad es dividir un sistema en componentes o módulos, ¿sí? En los que cada uno puede ser diseñado, implementado, testeado y reusado de forma separada al resto del sistema. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a separar esa, como la librería de pilas, les hago el ejemplo de la librería de pilas, que estaban separadas en un punto H y un punto C, ¿sí? Eso era un módulo. El punto H y el punto C conformaba un módulo. Donde, si yo trasladaba ese módulo a otro programa, lo podía reutilizar. ¿Se acuerdan que nosotros lo incluíamos en cualquier programa que nosotros creábamos y podíamos reutilizar de forma separada al resto del sistema? O sea, no importa qué hacíamos nosotros en nuestro código. Podíamos agregar la librería de pilas y utilizarla. ¿Bien? Esa es la idea de la modularidad. Encapsulamiento. Y ahí viene una también de las partes importantes del TDA. El encapsulamiento implica construir muros alrededor de un módulo, es decir, ocultar el módulo del resto del programa, ¿sí? De manera que el módulo es responsable de su propio comportamiento. Y los errores en otras partes del sistema no pueden dañar su integridad, como los que les decía recién. Nosotros podemos escribir cualquier cosa en nuestro programa. E incluíamos la librería de pilas, pero no podíamos romper la librería de pilas. Lo que se rompía era nuestro programa. La librería de pilas era un caso aparte, ¿bien? Que se hacía cargo de su propio comportamiento. Nosotros no conocíamos la librería de pilas y digamos que el módulo tampoco tiene la necesidad de conocernos a nosotros, ¿sí? Como que no tiene la responsabilidad de saber quién está del otro lado. Directamente la implementamos y ya está. ¿Bien? Ahí me escribió y... Perdón. Exacto, Emanuel. Se llama librería. Por eso se usaba en una librería aparte. En otra pestaña no, era una librería que nosotros la incluíamos y abríamos el punto H y veíamos las declaraciones de la pila, las prototipados de las funciones, y del otro lado veíamos toda la implementación en el punto C, ¿sí? Era una librería que vos si querías la podías implementar en cualquier otro IDE que usara lenguaje en C, ¿sí? No necesariamente tenía que ser en el CodeBlocks. No tenía que ser siempre en el mismo programa, podía ser en cualquier otro proyecto que vos creás. Esa es la idea, ¿bien? Ahora, el encapsulamiento lo que intenta es generar una caja negra, ¿sí? De forma que el usuario no pueda alterar el contenido directamente, sin interactuar con él a través de su interfaz, ¿bien? ¿Qué pasaba? Nosotros no podemos declarar una pila y agarrar, y como sé que hay un arreglo adentro, poner pila, datos, corchetes, esto no se podía hacer. O sea, hacía pila P. Yo no podría hacer P, punto, datos, lo que sea, el arreglo que tenga adentro, D0 es igual... No, ustedes no tenían la menor idea que había acá adentro. ¿Qué hacían ustedes? Una función que se llamaba apilar. Apilar, y le enviaban la pila y le enviaban el dato, ¿sí? Esa era la idea. Eso se trata del encapsulamiento, ¿bien? Ustedes no pueden acceder a la estructura de la pila directamente. Acceden a la estructura a través de funciones. Apilar, desapilar, tope, ¿se acuerdan que el tope devolvía lo que había arriba de la pila? El valor que había arriba de la pila. Vacía, ¿se acuerdan? Pila vacía. Nos avisaba si la pila estaba vacía o no. ¿Sí? Init pila, que inicializaba la pila, no sabíamos qué hacía, pero sabíamos que la inicializaba. Pero jamás hacíamos nada con la estructura, solamente declarábamos una pila y después usábamos las funciones. Eso significa encapsulamiento. Nosotros no usamos la estructura, directamente declaramos la variable y trabajamos con su función. Si nosotros llegamos
a usar la estructura, estamos rompiendo lo que son las reglas de un TDA. No sería un TDA. ¿Bien? Si nosotros hacemos eso, no estamos trabajando con un TDA. Por eso es muy importante que entiendan eso. Profe, entonces el encapsulamiento se refiere a que el programa únicamente falla por sí mismo, es decir, no con interacción del usuario. Claro. No, a ver, el programa falla, no sé si te referís a la librería o al programa en sí. El programa falla por el usuario. Ahora, la librería se encarga de su propio comportamiento. Pero ahora, y algo muy importante de remarcar, nosotros no podemos incluir una librería y no saber de qué se trata esa librería, es decir, de que es una librería de pila, o es una librería, cuando van a ver ahora más adelante, una fila. Tenemos que saber de qué es, porque también tienen un cierto comportamiento. Es decir, el usuario tiene la responsabilidad de conocer el manual de cómo trabajar con esa librería. ¿Bien? Esas librerías vienen con un manual. ¿El manual cuál es? Que vos antes de apilar en una pila tenés que inicializarla. ¿Bien? Claro, tenés que conocer cómo interactuar, tenés que saber el manual de manejar una pila. Si vos no sabes el manual, muy difícilmente sepas usar la función. Entonces vas a apilar antes de inicializarla y ahí lo vas a romper, pero no es responsabilidad de la pila que se rompió, es responsabilidad del usuario que hizo un mal uso de la librería. Exacto, Agustín, eso sería la documentación. Exacto. Bien, entonces, ¿la librería de qué se encarga? La librería se encarga de generar un comportamiento, por ejemplo, el comportamiento de la pila. Ahora, yo tengo unas ciertas funciones y reglas a cumplir. ¿Qué significa? Tengo una función que se llama iniciapila, en la cual yo voy a iniciar los valores en 0 o -1, lo que sea de mi pila, lo que haya ahí adentro de la estructura. Si el usuario, del otro lado, conoce la función, conoce apilar, conoce todo, y no hace una pila antes de hacer una apilar, es porque el usuario está haciendo un mal uso de la librería. Y si se rompe es responsabilidad de él, pero no de la librería, ¿sí? Porque la librería le mostró unas ciertas reglas a cumplir, un manual de uso. ¿Bien? Por eso cuando ustedes hagan un tope, cuando redefinan tope, van a ver que no les figura que if no pila vacía o algo, ¿sí? Hay veces que aparece y hay veces que no está. Y hay librerías que está y hay librerías que no está. Porque generalmente, si yo voy a hacer tope, tendré primero que saber si está vacío o no. ¿Bien? Entonces directamente, si voy a devolver el tope, lo devuelvo y listo. Ahora, si el usuario devuelve el tope y está vacía, que se rompa el programa, porque lo hizo mal. ¿Bien? No es una responsabilidad de la pila. A eso apunta el concepto de caja negra también. Que lo único que tenés que saber es cómo manejar la librería. Usted al principio cuando vieron pila no sabían qué hacía el apilar, no sabía qué hacía el desapilar. Lo único que sabían era cómo usarlo. Exacto. Esa es la idea del famoso concepto de caja negra. Que ya saben que hay algo que anda, que está encapsulado ahí en un costadito, y ustedes tienen que saber manejarlo nada más. Exacto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ustedes no tenían ni la menor idea de que era una estructura y sin embargo estaban usando una pila al principio? En el primer mes de que ustedes empezaron a programar. Usaban una pila, usaban las funciones, y la pila tiene en su estructura un arreglo, tiene un entero y tiene funciones que se pasaban valores por referencia. Ustedes no tenían la menor idea de qué era eso. Sí, del día 1 estaban trabajando con punteros. Exacto. ¿Sí? Entonces, ustedes tenían toda esa información ocultada. Estaba encapsulada en un módulo. Ese módulo que es el punto H y el punto C que representa la pila. ¿Bien? Esa es la idea del TDA. Si ustedes, al crear ahora, de ahora en más, crean los TDA, como los ejercicios que les armé adicionales, y ustedes en el main, ¿sí? como usuario, ponen P datos de 0, ahí hay una violación hacia lo que representa un TDA. Ya deja de ser un TDA cuando se usa. ¿Sí? Por eso cuando vean listas dobles, árboles, van a ver que no son TDAs ninguno. Porque ustedes van a ver que en el main van a poder hacer muchas cosas con la estructura de la lista. Las listas dobles, y lo que vean más adelante, menos filas, no van a ser TDA, ¿sí? Es muy importante también que sepan eso. Bien, porque algunos dicen, no, TDA lista, no hay TDA lista.
Si hay TDA lista, no es el que estamos usando, ¿sí? En esta cursada no se ve TDA lista ni TDA árbol, ¿sí? No se ve. Solamente conocieron ustedes el TDA pila y van a ver el TDA fila. ¿Bien? Y van ahora a hacer esos ejercicios que tienen que hacer TDAs para practicar y conocer lo que sucede. Bien, ¿qué sigue después del encapsulamiento? El ocultamiento de la información. Ocultar detalles de la implementación de un módulo del resto del sistema. De manera que esos detalles puedan ser cambiados, ¿sí? Pueden ser cambiados sin tener que cambiar el resto del sistema. ¿Qué significa? Que yo puedo modificar mi librería de pila y en vez de que sea un arreglo, que sea un puntero que es un arreglo al revés. Un arreglo es un puntero por definición. Pero yo declaro un puntero y después le doy el tamaño que yo quiera. O por ejemplo, implemento la librería de pilas de otra manera, con estructuras dinámicas, que la vamos a ver dentro de poco. Ahora, ¿es necesario que los usuarios que usan esa librería sepan que cambió? No, si las funciones son las mismas, ¿por qué? No deberían saberlo. ¿Sí? Separación de las responsabilidades. Hacer que una característica o responsabilidad sea de un solo módulo antes que desparramar responsabilidades a través de múltiples módulos. Es decir, la pila tiene un comportamiento en particular y es responsable de comportamientos que ocurren dentro de lo que estoy manejando. Ahora, yo genero un manual para el usuario para que él sepa manejar la pila. Las cosas intrínsecas que ocurran dentro de la pila, por ejemplo, si supero el tamaño del arreglo, como si yo tengo un arreglo de tamaño 50 y yo cargué 49 valores, es responsabilidad del propio módulo manejar esa situación y no del usuario, porque el usuario no tiene por qué saber las limitaciones de la estructura. ¿Bien? Esa es la idea. Y eso es responsabilidad de ese módulo y no la podés derivar a nadie más. Porque a veces empiezan a desparramar responsabilidad, no, mejor que esto sea por responsabilidad de este módulo que cree que se trata de manejar una pila, pero el de pila es otro. No, bueno, pero no. ¿Sí? Es responsabilidad de un solo módulo y ya está. En conclusión, un tipo de dato abstracto es un modelo que describe cómo los datos son manipulados desde el punto de vista del usuario. En otras palabras, el usuario debería tener un conjunto de funciones y comportamientos que sean idénticos sin importar cómo el modelo sea implementado. Es decir, una pila se comporta de manera que apilamos desde el tope, ¿sí? Y los valores que teníamos antes quedan al final. ¿Sí? O sea que el primero que entra sería el último que sale. Ese es el comportamiento de la pila. ¿Bien? Si violamos ese comportamiento, porque recambiamos la librería de pilas, significa que ya deja de ser una pila, ya es otra cosa. ¿Bien? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Yo hice un TDA que se trata de una fracción. ¿Bien? El TDA, vean que estoy acá en un punto H, como era el de pila punto H, acá estoy en un punto H. Definí mi punto H. ¿Adentro qué hay? Esta es la estructura. El esqueleto de mi fracción. ¿Qué tiene una fracción? Un numerador y un denominador. ¿Bien? Ahora, en la fracción le podemos generar comportamiento. Acá le ingresamos los valores. Le ingresamos una fracción. Acá me equivoqué. Perdón, me equivoqué acá. Y acá era un entero. Lo modifiqué y no lo modifiqué en el PDF. Acá son 2 enteros, porque tengo que ingresar 2 enteros, no una fracción. Acá sumamos 2 fracciones. ¿Sí? Acá sí. Me molesta. Int. Ingresamos los 2 valores. Acá sumamos fracción con otra fracción, ¿sí? Y retornamos en la otra fracción. Acá restamos una fracción con otra y que retornamos en la otra, pero porque decidimos que el comportamiento sea así, que se guarde acá. Eso depende de cada uno, ¿sí? Acá lo que hacemos es devolver el numerador de una cierta fracción y acá devolvemos el denominador de una cierta fracción. ¿Sí? Ese es el comportamiento de este TDA. O sea que hacemos una suma, resta entre 2 fracciones,
Podemos saber quién es el numerador, podemos saber quién es el denominador, y aquí ingresamos sus valores, los cargamos sobre el estructura. ¿Sí? Esto no. Perdón ahí, me confundí. Bien, acá es donde yo me colgué. Ah, porque yo lo hice de otra manera, perdón, me había olvidado. Acá lo ingresé como si fuera un LED de pila, lo hice de esa manera. Me había olvidado. Entonces, este es como el LED de pila. Pasamos F, ¿sí? Pasamos un ampersand F cuando la llamemos, como la pila, y acá le va a pedir que cargue los valores, simplemente eso. Bien, pensé que yo le enviaba los valores. Y acá los ingresa sobre el numerador y el denominador. Esto, si se pierden un poquito, recuerden que hay que releer el apunte de memoria dinámica que les hice al inicio, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué hace? Ingresa en el contenido de f.denominador y lo que hace es cargar ese denominador, entonces necesita la dirección, nada más. Y hace la dirección de ¿qué? De lo que hay acá. Bien. Implementación de suma. Acá está el error también. Esta librería yo la modifiqué toda y me quedó el PDF anterior. Después la voy a remodificar para que les quede como yo la implementé. Entonces teníamos, sumábamos dos fracciones y retornábamos en una tercera. Esa era la idea original. Yo acá la dejé toda mal hecha. Entonces tenemos que al contenido de ese punto numerador le voy a guardar la suma de el numerador de f más la suma del numerador de g. ¿Sí? Ahora, fíjense que esto lo estoy haciendo adentro de la implementación de mi librería, no lo estoy haciendo en el main. Porque si esto lo hago en el main, estoy ingresando a los campos de la estructura y rompo el TDA. ¿Bien? Esto lo estoy haciendo adentro de mi TDA. ¿El usuario qué hace? El usuario solo suma, no le importa qué estoy haciendo adentro. Suma dos fracciones y la guarda en una tercera. ¿Sí? Y acá, a ese denominador, le va a guardar la suma de f denominador con g denominador. ¿Sí? Lo mismo ocurre para resta. Hacemos exactamente lo mismo, nada más que estamos restándole a f, g. ¿Sí? El numerador, lo único que hace es retornar el numerador. ¿Sí? ¿Ves? Le enviamos una fracción f y lo que hace es retornar quién es el numerador. Y lo mismo para denominador. ¿Sí? Ahora, consideraciones. Y me van a decir, pero la fracción no tiene en cuenta si, por ejemplo, acá son los dos negativos, que me va a quedar dos negativos. Bueno, esas son limitaciones de un pequeño TDA de ejemplo, ¿sí? Pequeño TDA de ejemplo, si no se nos iba un poquito más complejo y se complicaban las cosas. Pero este pequeño TDA representa algo pobre de lo que sería una fracción. Pero en fin, el comportamiento se da a lo que es una fracción. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso? Esto lo voy a cambiar. Estaba bien, porque lo hice como ingreso del usuario. El que está mal es este. Pues me lo voy a remarcar acá porque ya está. Ahí está. ¿Sí? ¿Entiende más o menos? Sí, Joaquín. Esto es una librería. ¿Por qué? Porque tengo el punto C. Fíjense que el punto C tiene el desarrollo de lo que hay en el punto H. Vean que acá está todo el prototipado de las funciones. Yo no implemento nada acá. Yo no tengo acá una llave e implemento ingresa. Esto solamente es el esqueleto de la fracción. La fracción en que se basa en esta estructura con este comportamiento, es decir, estas funciones para la interacción del usuario. Esto va en el punto H. ¿Sí? En el punto C lo que vamos a hacer es incluir, vean que acá yo incluyo el TDA fracción.h, ¿sí? Lo tienen que incluir. ¿Para qué? Para que le reconozca estas funciones. Y de ahí las implementan. ¿Sí? Acá es el desarrollo de esas funciones. Ese código, ¿cómo lo guardamos para que sea exacto? Ahí te voy a explicar, ahí les voy a explicar cómo hacer el punto H y el punto C. ¿Sí?
Y en el main las invocamos como están en el punto H. Exacto, Alex. Veamos, vamos a hacer esto. Vamos a copiar y pegar. Ah, creo que la tengo. Pero vamos a hacerlo a mano. Así les muestro cómo es. A ver si me dejas. Voy a abrir. Oh, no abrir el CodeBlocks. Bueno, acá tienen, mientras se abre el CodeBlocks, acá tienen los ejercicios adicionales. ¿Sí? Bien. Vean que acá les pido realizar el TDA de pilas para valores en un arreglo estático, o sea, como está implementado en la versión que vieron ustedes de pila, que creo que es un arreglo estático, por ahí yo me estoy confundiendo. ¿Sí? En un arreglo estático, hagan un arreglo de 30 valores, o 50, como habían visto ustedes, 50 valores, y recuerden que es responsabilidad de la pila que no supere esos 50 valores. Tampoco le digan al usuario, che, te llenó la pila. No soy muy amigable de que le pongan carteles a las cosas, pero si le quieren poner, bueno, la pila está llena, lo pueden hacer, pueden agregarle esa funcionalidad. ¿Sí? Ahí está. Quedan 4 minutos, Meli. Ah, bueno. Lo que decía Agustín, si el punto H le destina el comportamiento al punto C. El punto H es el esqueleto, o sea, digamos que es la estructura de todo lo que vamos a hacer. El punto C es la implementación. ¿Me seguís ahí, Agustín? O sea, vos declarás todo en el punto H y después lo implementás en el punto C. O sea, que el punto C sería implementarle el comportamiento de lo que yo estoy definiendo. Acá estoy diciendo lo que voy a hacer. Acá lo estoy haciendo. ¿Sí? Las funciones están el prototipado de este lado, siempre. Y en el punto C es el desarrollo. El punto C le genero esas acciones. Mientras solo cree el punto H, solamente vamos a tener un esqueleto que no va a hacer nada. El punto C sería el accionar. ¿Bien? A ver, que les quería compartir el... No compartí nada. Ah, sí, ahí. Bien. Entonces, acá estoy creando un nuevo proyecto. Sí, vamos a... Vamos a venir acá, porque si no me queda todo dando vueltas por todos lados. Vamos a crear TDA. Bueno, TDA 2. Creé mi proyecto. Se llama TDA porque yo le quise dar el nombre TDA, pero en realidad a nosotros nos importa crear el punto H y el punto C porque el main no lo vamos a usar. ¿Cómo creo el punto H? File new, ¿sí? Estoy sobre paradas en mi proyecto, File, new, file, C header, ¿sí? H, go, seguimos, y acá ponemos, que era fracción. Fracción. Los 3 puntitos, decidimos en qué proyecto queremos que se cree, saben que después lo pueden trasladar, como lo hacen con las pilas. Y acá, una vez que está incluido, add file to active project, esto te va diciendo que lo agreguemos al proyecto activo, ¿sí? A la construcción del proyecto activo. Acá seleccionamos all, finish. ¿Bien? Y acá tenemos nuestro header. Y acá creamos nuestra fracción. ¿Sí? Vamos a corregir esta ya que estamos. Bien. Vamos con la implementación. File new, file, C source, ¿sí? Fuente. Esto es fuente. Cabecera y fuente. Vamos a lo mismo de recién, le ponemos el nombre, traten de que sea el mismo, o sea, traten de que siempre sea el mismo, como pasaba con pila, que pase con su TDA.
hacemos exactamente lo mismo de recién, al define, finish. Y acá, ¿qué hacemos? Primero y principal, incluimos el header que representa la estructura de nuestra fracción, ¿sí? Y los prototipados. ¿Para qué? Para que ahora que lo implementamos, yo pongo suma, me lo muestre. ¿Ven? Que me lo reconoce. Si no, vamos a tener un problema, no me va a reconocer nada de lo que yo estoy haciendo. Entonces acá implementamos voy ingresa, fracción, F, y armamos las funciones. Si quieren lo puedo hacer esto también. Así no se me torna tedioso. ¿Sí? Y vamos implementando recuerden acá ponerle el nombre, CNF. ¿Bien? ¿Sí? Y hacemos lo mismo de recién. Bueno, a ver. Vamos a seguir. Entonces, nosotros volvíamos al TDA. Vamos a copiar todo esto. Así tenemos la implementación. Ponemos acá, así queda. Y ahí tenemos la implementación de nuestro punto H. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? Nos queda incluirlo, como lo hacían ustedes, por pila. Y ahora yo puedo crear una fracción F y a F ahora a ingresa F. ¿Sí? Hago fracción F2, ingresa F2, suma, y le vamos a sumar a otra fracción F3, le vamos a enviar F1, F2, y lo vamos a guardar en F3. Lo mismo lo vamos a hacer con resta. F4. Bien. Queremos saber el numerador, sabemos que el numerador nos devuelve el numerador de, por ejemplo, F2. ¿Sí? Bien. Acá implementamos el TDA. Fíjense que yo no estoy tocando la estructura. ¿Ven? No hay ninguna violación hacia lo que representa el TDA. Solamente uso las funciones y le paso como parámetro las variables que yo cree. ¿Bien? Las variables que yo quiera usar para modificarse o hacer las operaciones. Yo esto no lo deja hacer, pero no lo puedo hacer. Yo hago esto, ya está, rompí todo. Ah, pero yo lo puedo hacer porque me lo sugiere el Codeblock. Bueno, sí, te lo va a sugerir porque Codeblock en realidad no se encarga de ocultarte esto. Esto es responsabilidad de tuya de no hacerlo. ¿Sí? Vos directamente tenés que agarrar y tenés que usar las funciones. Las librerías no las tenés por qué usar. ¿Sí? Inclusive creo que en la librería de pila hay como un truquito que le hizo el profesor que le habrá hecho para que ustedes cuando hagan p punto algo no les sugiera los campos. ¿Sí? Pero bueno, no es necesario ustedes que hagan eso. Directamente hacen las funciones, llaman a las funciones y no a los campos. ¿Sí? Campos no se tocan. Cuando vean objetos igual lo van a entender bien el encapsulamiento cuando lo vean en Java. Sí. Sí, va a ser más divertido ahí, por dicho. Es más divertido, porque comportamiento, es verdad que es el comportamiento, acá no se nota mucho, pero porque estamos en estructurada, no, es otra cosa. Pero cuando han orientado objetos, es que los objetos realmente son objetos que asemejan cosas de la vida real.
que tienen características y tienen comportamiento, y representan eso. ¿Sí? Acá no lo podemos hacer. O sea, el lenguaje estructurado es otra cosa, es otro paradigma, ¿sí? No lo podemos asemejar de esa manera. Lo más parecido es el TDA, nada más. Y no lo es. O sea, no podemos decir que un TDA es un objeto, o que un objeto es como un TDA, no. Es lo más parecido al concepto, pero aún así está alejado. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? Esto a mí me gustó mucho el tema de TDA, porque realmente ahí es cuando me empecé a dar cuenta que podía separar algo de la implementación, de lo que hacía el usuario, ¿sí? Lo estoy separando. Y podía hacer muchas cosas con eso, y si se rompía, sé qué es lo que se rompía de mi programa, ¿sí? Porque yo además TDA sé que se rompía de mi programa. Se rompía algo de lo que hacía el usuario, o se había roto algo de mi librería, porque mi librería estaba mal hecha. ¿Sí? Y acá vean que es mucho más prolijo. Ahora, no todo lo que yo haga va a ser un TDA, ¿sí? Porque no, a veces que no lo podemos implementar como TDA, porque es muy difícil implementarlo como un TDA. ¿Sí? Hay veces que es necesario que tengamos que acceder a la estructura, no hay otra. Entonces ahí, listo, no es un TDA. Estás haciendo otra cosa, pero jamás es un TDA. ¿Sí? Bien, tenemos menos más que claro. O sea, pueden armarse sus TDA de lo que quieran, pero recuerden que tiene que ser de esa manera. Ahora, cuando veamos listas dobles y árboles, no son TDAs, porque hay partes donde yo tuve que corregir de la bibliografía que hacían entender que era un TDA y no lo son. ¿Sí? Ya están corregidos, no figura eso. Pero por si lo ven en algún lado, recuerden, ni lista ni árbol en esta cursada lo vemos como TDA. ¿Existe el TDA para ellos? Sí, pero es extremadamente complejo para ustedes de hacer, porque es muy largo. Entonces nosotros no trabajamos con TDA. Si ustedes por su cuenta quieren hacerse el TDA después de todo lo que ustedes vayan haciendo, genial. Pero acá no se hace. ¿Sí? Porque si no, tendríamos que tener 2 cuatrimestres de programación. Así que no, y no es la idea. Y tampoco es la idea que sea algo tan complejo, que si ya lo entendieron, ya está. No tienen por qué seguir aprendiendo sobre eso. Bueno, la idea es que hagan la guía esta pequeña, ¿sí? Si pueden, realicen el TDA pila. Recuerden que con un arreglo estático la idea es darle un arreglo de 50 valores. Si tienen algún problema en la implementación del TDA pila, recuerden las funciones de la pila, que eran inispila, apilar, desapilar, tope, vacía. Esas tienen que implementar esas mismas funciones para su TDA, ¿sí? Acá les pido el TDA de un círculo. ¿Sí? Un círculo donde tiene un radio y yo le asigno el radio, calculo el área, calculo el perímetro, así de pequeño. Pero bueno, es algo, es un mini TDA. Y este es un TDA para unas coordenadas en un plano cartesiano, ¿sí? Donde tengo una coordenada en X y una coordenada, perdón, un punto en X y un punto en Y. Esta coordenada entonces representa un punto en el eje cartesiano, y yo le puedo asignar los valores, puedo mover esa coordenada, ¿sí? Avanza coordenada un valor en x1 y 1, comparo con otra coordenada, que acá me olvidé, esto perdón chicos, pero esto lo voy haciendo a medida que voy avanzando, y hay cosas que voy viendo en la misma clase. Acá me falta coordenada C1 y coordenada C2. Y nada más, se las hice bien pequeña para que tampoco se estén tanto tiempo haciendo TDAs, ¿sí? Para que entiendan el concepto. ¿Bien? ¿Alguna duda? Ahora les corrijo esto. Coordenadas, esto es coordenada C1, coordenada C2. Por C2. ¿Sí? Acá. Falta un parámetro más. ¿Bien?
Y acá me faltan los parámetros. Esto, ¿saben qué? Yo me confundo con objetos. Me está pasando lo mismo que le pasaría a alguien que está trabajando con objetos. Ahí se me hizo una mezcla. Comparar así. ¡Ay, por Dios! Sí. Sí. Ahora se los corrijo todo esto. Esperen que lo corrijo y se los vuelvo a subir. Bien. Porque está el error print, y abajo estoy viendo que hay algunas funciones que son de tipo void. No, perdón, sin parámetros. Acá tienen que tener parámetros. Esto es muy de, ya cuando empiecen a mezclar los lenguajes y los paradigmas, se les hace este brete que se me acaba de hacer a mí, se me hizo en algún día, en alguna madrugada, se me hizo este brete y no puse parámetros. Después lo corrijo también. Ahora allá se los corrijo. También pueden intentar hacer hagan el 2, mientras yo voy haciendo los errores. Traten de implementar el TDA pila, ¿sí? Se pueden guiar por la implementación que ustedes les dieron en las librerías pasadas, pero no hagan idénticamente a eso, ¿sí? La idea es que lo hagan ustedes con un arreglo estático, porque inclusive hay cosas ahí que están medias raras y enroscadas, pero le vean el comportamiento de apilar, el comportamiento de desapilar, ¿sí? Y si tienen alguna duda, igual la semana que viene, la clase que viene, lo resolvemos. Y mañana inclusive, si tienen alguna duda sobre esto, podemos realizar algunas de las funciones del TDA de pila. ¿Bien? Bueno. Voy a corregir eso. Mientras tanto, enfóquense solo en el 2 si quieren, si lo van a resolver ahora. Y les corrijo esto de que me quedó feo el círculo. Bien. Es más, si hicieron las guías, incluso ese punto casi que ya lo tendrían hecho. Porque Claro. había una guía que tenía un punto que era hacer todas las funciones de pila, básicamente. Claro, exacto. Sí. Nada más que no les decían que las hagan separadas en un header, no sé. Pero sí. Ahora lo que saben es, utilizando este concepto de TDA, lo pueden hacer sin tener que mirar esa librería, ¿sí? Solamente pueden mirarla para saber el comportamiento si hay algo que ustedes están en duda, pero nada más para eso, no para implementar la estructura y la función, sino para saber el comportamiento. Bueno chicos, les corrijo eso, pero ya los libero. Sí, era cortita esta clase. La semana que viene ya empezamos con listas. ¿Sí? Así que cualquier duda, me envían en Slack. Recuerden que les hago otra vez la aclaración de que yo no hago resoluciones, no me gusta hacer resoluciones porque si no se quedan con mis resoluciones y ustedes no lo piensan. Entonces la idea es que ustedes compartan las resoluciones en el Slack y yo corrijo desde ahí, ¿sí? Bien. Bueno, nos vemos la semana que viene y mañana recuerden que hay clase de consulta a las 13 horas, ¿sí? Por si alguno tiene ganas de presentarse con dudas.